Jornada sobre jardines verticales. Para mí es un placer contar con un verdadero experto, que además comparto con él alguna que otra afición. Francisco Javier Sánchez de Molina es ingeniero técnico forestal, ha trabajado toda su vida profesional en temas de jardinería y en los últimos años enfocado a jardines verticales y sobre cubiertas. Bueno, tiene una experiencia sobrada en la materia y os dejo con él. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Javier Sánchez de Molina, bueno, Francisco Javier, pero Francisco no lo uso. Soy técnico del Grupo Silvestris y bueno, soy el responsable técnico del departamento de jardinería del Grupo Silvestris, y una de las cosas que hacemos en el Grupo Silvestris es jardines verticales y cubiertas vegetales. Llevamos unos años de experiencia en esta materia. Desde hace por lo menos 8 o 9 años estamos haciendo jardines verticales. Y nada, dentro de la filosofía de mía personal y del grupo es renaturalizar las ciudades. Intentar que ese espacio que las ciudades han invadido, han quitado al medio ambiente, a la naturaleza, recuperarlo de alguna manera, ¿no? Y aprovechar bueno, pues estas moles de edificios que tenemos, intentar darles un poco de vida, que vuelvan a transmitir un poco de vida diariamente, vamos, día a día, y que nos transmitan un poco de alegría, ¿no? Tengo una pequeña presentación, más o menos, para que veáis lo que es un jardín vertical, lo que es una cubierta vegetal. Hay de varios tipos y que cumplan varios objetivos, ¿no? Uno de los objetivos principales es, ya os he dicho, renaturalizar las ciudades, pero también que estos jardines ayuden a mitigar, pues mira, ahora que está muy de moda la última ola de calor que hemos tenido, bueno, pues estos jardines verticales y estas cubiertas vegetales ayudan a mitigar este cambio climático que estamos sufriendo y estas olas de calor así intempestivas tan tempranas que cada año nos visitan más frecuentemente. Nada, daros las gracias por vuestra asistencia y voy a pasar a hacer la presentación y os iré contando un poco con lo que son los jardines verticales. Intentaré no ser muy críptico y muy técnico, sino que más o menos todo el mundo entienda el sistema de cómo se hace esta técnica. No sé por qué no se puede poner en versión presentación. Puedes pasar las tías, aunque no se vea. O me entretengo un poco más.
No, es que... Ya está. Esto está muy atrás. Aquí de la primera. Como en la primera. Bueno, como veis, perdonad, los problemas del directo y de la tecnología esta extraña que han hecho los informáticos. Bueno, el objetivo de los jardines verticales y en general de la jardinería, ¿no? Es traer la naturaleza a nuestros hogares, a nuestros lugares de residencia, a nuestros domicilios, a nuestros lugares de trabajo e intentar hacer un poco más humano nuestro entorno, ¿no? Y más saludable. ¿De acuerdo? A ver, los jardines, más o menos los contenidos que voy a transmitir, parece que es mucho, pero es corto. Son, pues eso, la naturaleza robada, una vigilia que lleva mucho tiempo, pues, los tipos de tejado verde, ajardinamientos verticales, elementos, lo iremos viendo poco a poco, elementos de un tejado verde, elementos de un jardín vertical y las instalaciones, cómo se hacen. Eso va a ser muy esquemático, tampoco voy a dar la barrera en cómo se hace, porque eso ya sería una complicación técnica bastante grande. A ver, bueno, tradicionalmente el ser humano, el Homo sapiens, vivía pues, en los bosques, ¿no? Y cazaba y íbamos fenomenalmente, allí vivían los antepasados y ese modo de vida se fue abandonando paulatinamente y viviendo gregariamente, ¿no? Y ahora actualmente la mayor parte de la población mundial vive en ciudades, ¿no? Entonces, al final, todas esas ciudades son áreas muy extensas de, pues, de construcciones, hormigón, asfalto, ciudades que, bueno, se hacen para vivir, para que tengamos comodidades, digamos, de comunicación, de tener a mano todas las cosas, ¿no? Supermercados, etcétera, colegios y tal. Pero durante un tiempo y en muchas ciudades se ha olvidado el tema de tener un poquito de salud, ¿no? Y de salubridad y bueno, vivir en contacto con un poco con la naturaleza. De todos es conocido la costumbre que tienen, por lo menos en España, en el área mediterránea, siempre nos ha gustado tener pues, la gente sus cistecillos en casa, en las terrazas. Pues esto es un poco, basándonos en esa idea, ampliar todo ese concepto. ¿De acuerdo? Fijaros, por ejemplo, lo que es Madrid. Tú ves una foto de Madrid, de lo que es el asfalto, lo que es el ratón, todo lo que es la parte de construcción. Fijaros lo verde que se supone que son las áreas verdes. Madrid es una de las ciudades más arboladas de Europa, si no la más, ¿vale? O sea que encima nosotros tenemos una ciudad bastante buena en ese sentido. Mirad, por ejemplo, lo que es París. Madrid todavía se vida verde. Madrid, o sea, París tiene 4 jardincillos, ¿de acuerdo? Y pues eso, cada vez más apretado, parece una mole de cemento, sin vista desde el aire. Dublín, curiosamente, en Irlanda, que podrían tener algo más de verde, es una ciudad más pequeña, pues casi tienen menos jardines y menos áreas verdes que Madrid. Entonces, pues nada, basados en esa idea, hemos llegado a la conclusión que ha llegado el momento de devolver pues eso, a la naturaleza pues ese terreno que le hemos robado, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú construyes un edificio, cuando tú construyes una ciudad,
pues destruye lo que había antes, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ocupar ese espacio? ¿Cómo podemos intentar aprovechar esas construcciones que tenemos? Pues muy sencillo, ajardinando los tejados y las fachadas, ¿de acuerdo? Que dentro de ese ajardinamiento pueden cumplir varios objetivos, ¿de acuerdo? Os voy a ir diciendo los objetivos que podemos ir cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, esta es una cubierta vegetal. Pues imaginaos que antes en este edificio lo que había es unas losas. Las losas esas que se ven de cuadraditas de hormigón, ¿vale? Pues esas son las losas de las cubiertas que hay en el 85, 90 o 95% de todos los edificios. Simplemente es una losa gris donde pega el sol de pleno y imaginaos, todos es conocido que vivir en el último piso, en una última planta, es achicharrador en verano y helador en invierno. Bueno, pues con los jardines verticales, además de conseguir para los edificios que están, por ejemplo, alrededor, unas vistas mejores que las que ofrece una terraza simplemente una cubierta clásica, ofrece también la posibilidad de atenuar esos temperaturas tan extremas, tanto en verano como en invierno. También supone un ahorro importante de energía, sobre todo como está ahora el tema de la energía con Rusia y todo el panorama que tenemos, pagando el kilovatio a casi 300 euros, el megavatio, perdón. O sea, pues imaginaos que esto lo que hace es hacer más eficientes a los edificios. Prácticamente cualquier edificio tiene que ser una cosa muy rara, prácticamente. Se podría poner un jardín vertical o una cubierta vegetal, ¿de acuerdo? Con muy poca obra, muy poco se podría poner, ¿de acuerdo? Incluso se puede poner y además encima se podrían poner paneles solares, por ejemplo, ¿no? Y se podría utilizar la cubierta de multiuso y no tener ahí pues, una cubierta lisa, pelada y mondada, que tampoco tiene mucho sentido. Bueno, antiguamente tiene sentido, pero nadie se ha planteado esto. Esto es un jardín vertical, ¿vale? Pues esto mismo se puede poner tanto para separar alguna construcción que no queramos ver, aislar, por ejemplo, zonas de maquinaria de edificios, zonas de maquinaria de instalaciones que no queramos ver y aprovechamos ese espacio para, en vez de tener el jardín en el suelo, tenerlo en la pared y beneficiarnos tanto de su aspecto como de su funcionalidad. En este caso se pueden tapar, ya os digo, instalaciones, zonas que sean pues, feas, cuando haces unas instalaciones en un sitio que tiene unos depósitos de gas, una cosa así, pues se podrían tapar alrededor sin ningún problema, e incluso zonas, edificios donde podían tener los grupos electrógenos de estos de urgencia en algunos sitios, pues aparte se pueden poner los paneles sónicos y fuera de los paneles sónicos se puede poner un jardín vertical. De tal manera que el efecto del panel sónico además se ve reforzado por las plantas. Esto es otro ejemplo de pues, diseño de arquitectura y jardín y tipo de cubierta, ¿no? Donde se integra el edificio, digamos, en el suelo, haciendo como una especie de colina y se mantiene esa colina de manera artificial. Tienes el edificio y visualmente no se reduce el impacto visual, aparte, ya os digo, ya os digo del consiguiente beneficio energético, ¿vale? Bueno, esto es Madrid 2, la vaguada.
parezca increíble, esto es el primer centro, no sé si os acordaréis, los que sois de Madrid, esto se vendió como el primer centro comercial de España, el primer que hubo, ¿no? Y en Madrid, bueno, pues eso fue, mirad, esto es un primigenio ajardinamiento o integración de los jardines en el edificio, todo el edificio de Madrid 2, de la Aguada. La técnica de entonces ha variado mucho. Hay técnicas donde ahora se pueden poner jardines en espacios mucho más reducidos y más planos, ¿no? Y tener, por supuesto, imaginaos estos jardines que se hicieron en su día en la Aguada, son impresionantes. Bueno, pues se pueden hacer con menos coste de mantenimiento y más en cualquier sitio, digamos. Esto es un conjunto entero, todo el edificio, con todo el ajardinamiento. Estos jardines son hechos por contenedores en las paredes, etc. Mirad lo que os digo del aislamiento térmico. Esto es la misma foto, esto es la foto tomada con una cámara térmica. Fijaos dónde está la jardín. Esto es una cubierta semi-intensiva, ¿de acuerdo? Ya os explicaré lo que es una cubierta semi-intensiva. Fijaos, este edificio es el edificio, ¿no? Dos edificios. Parece que esta parte es de un señor y esta es de otro señor o de otra empresa. Pues fijaros la empresa que ha puesto este jardín, fijaos la cámara térmica. Esto está en grado Fahrenheit, pero vamos, mirar cómo está el edificio esta parte de la empresa, y fijaos la parte que tiene los jardines. Prácticamente tiene aún menos acúmulo de calor que los propios edificios traseros y que los propios cristales que tiene ese edificio de aquí de enfrente. O sea, la reducción es increíblemente brutal del impacto del calor. Pues imaginaos que eso hay que enfriarlo en invierno, calentarlo en invierno y enfriarlo en verano. Pues imaginaos la diferencia de ahorro de electricidad. De electricidad o de gas para el invierno para la calefacción, gasoil, y en verano el aire acondicionado. Imagínate, este señor se está gastando una tela en aire acondicionado y el de al lado se está gastando pues, probablemente un 40, un 45, un 50% menos que el señor. Pues eso, de esta manera pues hay que ver un poco dentro de cuando tú haces un jardín vertical, alguna cubierta vegetal o un jardín, ¿vale? Porque imaginaos, ¿veis la pared del fondo? Que estos son los cristales. Bueno, imaginaos que en el trozo de cristal se pudiera poner un jardín vertical, que se podría poner, ¿vale? Se podría diseñar. Pues reduciría muchísimo la superficie naranja, es decir, todo el calor. Pues ese mismo efecto se consigue con un vertical o con una cubierta vegetal. Pues cuando la gente dice, oh, es que esto no es barato, evidentemente no es barato una jardinera de este tipo porque tiene una complicación técnica que no es llegar y plantar un jardincito, un césped y unos arbustos y ya está, no. Es una complicación técnica, ¿no? De materiales y de... Luego lo que es el material de jardinería clásica viene a ser el mismo, ¿no? Los sustratos un poco más aligerados y tal, pero pues cuesta dinero, ya, pero si tú eso lo metes en la cuenta de gastos de la electricidad, dice me cuesta dinero, pero es que a los 5 años me he ahorrado en electricidad X. Pues eso se lo tienes que restar de lo que te ha costado el jardín. Fíjate la diferencia. Entonces, claro, dices, ¿me sale rentable? Hombre, pues al final te sale rentable. Aquí os pongo un diagrama del efecto isla de calor. Siempre se ha hablado, no os habéis oído hablar, precisamente ahora, estamos muy recientes de la última ola de calor, el efecto isla de calor, ¿no? Hay gente que te dice, Madrid es insoportable, hay 37 grados, 40 grados, 41 grados, y bueno, me subo ahí a la sierra, que digamos que, para que os deis cuenta, sería esta zona, ¿no? Esta zona, ¿no? Sería, pues me voy a la sierra y es que, bueno, hace calor, pero 35, hombre, 35 es calor, pero no son 42 o 41, ¿no? Bueno, pues se trata de
que si nosotros esa isla de calor de alguna manera la podemos ir reduciendo, la isla de calor va a estar siempre, porque si va a estar el asfalto y siempre va a estar en los edificios. Pero si tú estás situado en un edificio dentro de esa isla de calor, que son las ciudades, si tú te pones un escudo arriba o en las paredes, que es vegetal, atenúas muchísimo este pico que tiene. Y no lo atenúas en toda la ciudad, pero lo atenúas dentro de tu edificio, ¿de acuerdo? Entonces, o atenúas esa temperatura y dices, hombre, pues hace calor, pero yo dentro de mi edificio, pues no estoy tan mal. Mira, ahorro de energía. Hasta un 25% en aire acondicionado. En invierno se evitan el 50% de las pérdidas de calor. Imagínate que dices, yo tengo que tener en invierno por ley, legislación, las oficinas a 23 grados. Imagínate que tú tienes que estar dándole ahí a la calefacción, o bien con bombas de calor, bien con el sistema de calefacción que queramos elegir. Es que al final el calor se va y subir no perder ese 50% significa ahorrarte casi un 50% de energía, que se dice pronto. Y ya os vuelvo a repetir que precisamente no está barato ni el gasoil ni la electricidad ahora mismo. Entonces, bueno, pues al final, eso son todo cosas que tienes que tener en cuenta. Esto es como ahora que todo el mundo está con el autoconsumo de la electricidad, pues imagínate que además de eso tienes autoconsumo. Pues hombre, te ahorras. Entre lo que te ahorras que no gastas y el autoconsumo, pues hombre, al final dices, cuesta dinero, pero es que ves un plan de amortización, pero es que al cuarto o quinto año ya lo tengo amortizado. Y dices, hombre, pues es interesante. Retiene el 80% de las aguas pluviales, ¿de acuerdo? En los verticales eso no ocurre, ¿eh? De momento la lluvia no llueve en horizontal, llueve en vertical para abajo, ¿no? Pero sí que imaginaos en las cubiertas cuando llega pues, la dana, bueno, que ahora dice que haya una dana, no, bueno, pues en Madrid se ha notado porque hace más fresquito, pero cuando llega la típica gota fría de toda la vida, que empieza a caer agua a mansalva. Y en las cubiertas, pues hay veces que te vas corriendo y la gente, limpiar los desagües, tengo que limpiar los canalones, porque madre mía, tal. Bueno, pues si tú tienes una cubierta vegetal, el 80% de ese agua se lo come el jardín. Y en ese momento tú llegas y haces, ¡hala! Cierro el grifo hasta el año que viene. Entonces, ese agua te lo retienen y te evitan atascos, te evitan problemas con las bajantes, te evitan goteras, te evitan unos problemas que parece que no, pero te los evitan. Y ya os digo que se nota mucho eso, el no tener que se te inunde la cubierta, por ejemplo, ¿no? O el tejado, si se te empiezan las goteras. Y por supuesto, en reducción, la reducción de isla de calor. Si tienes el jardín, como habéis visto en la foto esta anterior que os he enseñado, pues hombre, los vecinos que están alrededor ven que ahí no rebota el sol. Tú imagínate que tienes la típica cubierta antes de Ugalita, donde está dándole el sol, pues eso, del día que ahora mismo en verano, desde las 6 de la mañana que amanece hasta las 10:30 de la noche, aquí en Madrid. Pues todo el día rebotando el calor en esa cubierta. Bueno, pues con eso ya todos los vecinos de alrededor de ese patio, por ejemplo, de manzana, no les rebotaría ese calor. Notarían muchísimo la reducción de ese agobio térmico. Mirad. Vale. Bueno, también se puede aprovechar para hacer publicidad. Esto es una cubierta, bueno, es un fotomontaje, pero se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer con plantas y desde el aire además, si quiere hacerse una empresa una publicidad, pues se podría hacer un jardín donde se podría colgar su logo o lo que quisiera, ¿no?
publicitar y que ahora que está de moda, tanto de moda el Google Earth y el Maps y todo eso y ver los edificios desde arriba, pues mirad, ahí puedes aprovechar un nicho de publicidad para el negocio que tengas, ¿no? Evidentemente. Mirad, esto es una cubierta que gestionamos nosotros. Esto es en la glorieta de Quevedo, Bravo Morillo 5. Esto es lo que había antes. Un taller, un garaje, bueno, los edificios de al lado, todo esto siguen existiendo, ¿de acuerdo? Yo os digo que los vecinos no es que estén contentos, es que están, vamos, le dicen que qué alegría no ver esta cubierta y tener esto al lado ahora, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una foto del jardín recién plantado. Ahora os enseñaré una foto de cómo está el jardín ahora. Es impresionante, o sea, es impresionante. Esto del recién plantado se concibió como una cubierta semi-intensiva, ¿vale? Ya os diré ahora las diferencias que hay. Y ahora es increíble, o sea, increíble. O sea, no os hacéis una idea, parece que estás en el campo. O sea, tú subes ahí arriba y parece que estás en el campo. A ver, lo que os vengo diciendo hasta ahora. Según la funcionalidad, las cubiertas pueden ser extensivas, semi-intensivas, bueno, lo de verdes es obvio, ¿no? Semi-intensivas e intensivas. Os diré las diferencias, ¿no? Según el uso y la vegetación y el mantenimiento posterior. A ver, extensivas. Tienen un mantenimiento bajo una vez consolidada la vegetación. Poco riego y se suele utilizar sobre todo suculentas, herbáceas, perennifolias, cespitosas vivaces, bueno, con poco sustrato, ¿vale? Entonces, ¿por qué se dividen así? Y sobre todo, ¿por qué nos interesa saber las cargas de lo que se puede dar? Porque imaginaos que hay un edificio que está construido muy antiguo. Pues claro, es que no sé cuándo se forjado. Bueno, pues se puede poner una cubierta extensiva que haga poca carga por metro cuadrado, pocos kilos por metro cuadrado, y no te suponga un problema para la estructura del edificio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se suelen poner? Pues hay muchos tejados que antiguamente lo que se ponían eran piedras, una grava, se echaba ahí un poco de pintura de alquitrán y encima se ponía una grava. Eso, imaginaos el calor que hacen las piedras. Pues no sé si habéis pisado alguna vez en la playa descalzo, no las de arena, incluso las de arena, pero las que tienen piedras, cuando le pega el sol a las 2 de la tarde. A que os quemáis los pies, ¿no? Pues ese mismo efecto es el que tienes cuando en una cubierta pones grava, ¿sabes? Entonces, si eso lo puedes sustituir, pues por unos sedum, por unas plantas que son de consumo muy poco de agua, prácticamente con muy poquito, se mantienen solas, ya hace ese efecto de esa reducción de temperatura para el edificio, para fuera y para dentro del edificio, y tienes muy poco mantenimiento, prácticamente se mantiene solo. No sé si sabéis, bueno, antiguamente en los tejados todos los años cuando te decía tu abuelo, hay que repasar el tejado, quitaban unas plantas que se quitaban con una paleta y tal, bueno, pues esas plantas, esos son sedum. Pues ese sedum, aunque parece de los tejados que tienen de las cábalos estos, que parece que tiene poco valor, bueno, pues ese sedum es súper resistente y es lo que se utiliza para poner esas cubiertas extensivas, ¿vale? De tal manera que, fijaos, se mantiene solo, eso no se riega. ¿Quién riega los tejados? Nadie, ¿no? Pues imagina, y están las plantas ahí. Pues, ese es, digamos, ese efecto, pero imaginaos, bien plantado y bien colocado, ordenado en esa cubierta. Tienes ese problema resuelto y, vamos, queda bien, ¿no? Y a los vecinos, pues, les interesa. Las cubiertas semi-intensivas,
tienen ya algo más de mantenimiento, tienen algo más de riego, se pueden poner las mismas plantas pero de mayor tamaño y se pone un sustrato, digamos, el grosor del sustrato es mayor, entre 15 y 30 centímetros. Y ya la carga aumenta al doble, ¿vale? Y ya son semi-ornamentales con unas pretensiones moderadas, es decir, bueno, pues son cubiertas que se podrían utilizar para áreas de descanso de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya serían un poco más complicadas, ¿no? Digamos que estos son grados de, pues eso, de mantenimiento y sobre todo soporte del edificio. Y luego las intensivas. Las intensivas es riego permanente, mantenimiento intensivo, hay que poner un sustrato de jardinería serio con espesores superiores de 40 a 60 centímetros. O sea, estamos ya hablando de, bueno, incluso hay cubiertas mucho más grandes. Hay cubiertas en Estados Unidos que llegan a tener hoyos de golf, ¿vale? Son increíblemente sorprendentes, ¿no? Tienen hasta banquitos y los trabajadores se sientan. Y, bueno, una cosa curiosa, ¿no? Miren la diferencia. La extensiva, pues no se accede, más o menos es para taparte la cubierta y hacer pues que te modere tu efecto calor, tu consumo de energía y tal. La semi-intensiva, pues ya se podría utilizar, ¿no? La intensiva ves que tiene que poner hasta árboles. Luego de esta se pueden hasta dejar en plan naturalizadas. Se plantan las plantas que vayan y se queden a su libre albedrío. Al final siempre hay que podar y cuidarlas un poco, porque si no se te haría una selva, ¿no? Podrías usarlas hasta como huerto, ya os digo lo de que acumula el agua, el 80% de retención de pluviales, y la podías tener la extensiva con otro uso, que es poner unas placas solares. Seguías teniendo tu cubierta y las placas solares harían su función de este. Y luego ya, pues ya para lo que queráis hay de todo, usos múltiples. Ya os digo que este que tiene aquí el senador y tal, bueno, pues hay, en Estados Unidos los hay que tienen hasta hoyos de golf. No quiero, es increíble. Eso lo podéis ver por cualquier, vamos, en la red hay fotos de cubiertas, digo, que tienen árboles gigantescos. Esto es una cubierta extensiva, ¿ves lo que digo? Esto que se ve moradito, esto es el sedum. Estas son las famosas plantitas que hay en los tejados antiguos, en los pueblos que se limpiaban con una paleta, ¿no? Bueno, pues eso es el sedum, ¿vale? Hay varios tipos de sedum, son plantas crasas, son plantas que necesitan muy poco agua y curiosamente tú las rompes y tienen por dentro como mucho líquido. Son como, pues eso, de climas secos y tal. Estas cubiertas, por ejemplo, en Canarias se suelen utilizar. En algunos sitios, en Canarias las hay. Si habéis estado alguna vez en Nicot de los Vinos, donde el Drago milenario, si estáis viendo el Drago en el parque, enfrente a la derecha hay un edificio que tiene una cubierta de este tipo. Semi-intensiva, bueno, pues ya tiene sus caminos, sus parterres, ya tiene plantas más grandes, ¿vale? Ya tiene plantas más grandes, ya necesita algo más de mantenimiento, ya necesita algo más de mantenimiento y algo más de cuidado, ¿no? Algo más de riego. Sigue habiendo sedum y bueno, si esos son otro tipo de sedum y tal, bueno, ya tienen algo más de pretensión, ¿no? Pero bueno, entre la semi-intensiva y la intensiva hay poca diferencia. Más bien lo que tú miras es lo que soporta el forjado del edificio para poder decir, bueno, pues poner un poco una cosita un poquito más amplia, más grande y ya no cargarme el edificio, ¿no? Me refiero con peso, con exceso de carga. Esto es una cubierta intensiva. Como veis, tiene hasta huerto. O sea, tiene huerto, barras, es increíble, ¿no? Bueno, pues esto de aquí atrás no es la cubierta, no penséis, son árboles del patio. Pero si tú, esos árboles que están muy altos en el patio, te pones alrededor, pones la cubierta, pues logras como si estuviera un conjunto entero, ¿no? Esto,
¿qué creéis? ¿Que es una cubierta intensiva o extensiva? Bueno, pues es una mezcla. No se puede... Hay veces que está en el límite, no puedo decir que es una o la otra, porque también hay veces que las plantas se adaptan muy bien, son muy cómodas y suben, y se ponen más grandes y tal. Esto, para que veáis, aquí Ana ha hecho su nido, es muy chulo. Bueno, pues es una cubierta donde me encuentro habitualmente nidos de mirlos, ¿vale? Para que veáis si al final consigues el efecto de naturalizar las ciudades. Esto es una cubierta extensiva, de poco mantenimiento, que son las chinas, y se aprovecha el medio para ponerlo y hacer una cosa pues, curiosilla. Y esto, ¿veis? Que están como enterradas las cabañas. Esto sería un ejemplo de una cubierta, el extremo de una cubierta naturalizada. Esto ya es un poco, es un extremo, ¿no? Es dejar de ya que venga, que ya las plantas más o menos es como vivir en una cueva, ¿no? Bueno, esto está en un entorno rural, no en una ciudad, pues llevar a cabo esto sería en un conjunto de una obra gigantesca, de un edificio, bueno, sería una cosa ya complicadilla de hacer. Esta es la foto de la primera que os enseñé, ¿vale? De la cubierta, veis que aquí, señor, se han colocado unas placas solares, son pequeñas, ¿no? Supongo que será para un consumo de una vivienda o una cosa así, pero para que veáis que se puede tener la cubierta y seguir utilizando la cubierta para otros menesteres. Igual que se pueden utilizar placas de estas para fotovoltaicas, se pueden utilizar para agua, para agua caliente. Bueno, y luego las puedes dividir según el sistema de construcción, monocapa, multicapa, modulares. Bueno, se puede hacer con módulos prefabricados que se plantan y se montan ya con la planta puesta. Pues de multicapa, pues una cubierta que se suele utilizar para cubiertas intensivas, ¿no? Sobre todo porque hay que poner pues, la cubierta, una capa de impermeabilización, una capa protectora de las raíces, para que las raíces se autorrepiquen. Cuando llega el drenaje, la raíz pasa por unos agujeritos que hay y cuando le toca al aire el oxígeno, la raíz se muere y entonces no entra y no penetra en la cubierta. ¿Vale? El otro es un filtro, una capa de filtro para que los finos y las arenas y los áridos no colmaten los sabores. Y encima te pone la capa vegetal del sustrato que elijas y las plantas. Las monocapas puede llevar una capa de protección y pues, una única capa de sustrato. Esta ya os digo que suele ser la más sencilla, la que se usa para cubiertas extensivas, ¿no? Con poca pretensión, pero por lo menos sustituir lo que son las piedras famosas y las telas asfálticas y esas cosas por algo que es más interesante. Y esto es un sistema modular. Este jardín es nuestro. Este jardín se montó en el Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. Y esto está hecho con módulos plantados y se han subido los módulos plantados y se han montado en el jardín. Bueno, os he dicho un poco el tema de las cubiertas vegetales y ahora os cuento un poco los jardines verticales. Imaginaos que las cubiertas vegetales son los tejados, los jardines serían en las paredes. Evidentemente, en las paredes no puedes poner un grosor de 60 centímetros de jardín vertical. Aunque bueno, por ahí hay un proyecto que he escuchado, no sé si va a ser si van a llegar, va a ser eficiente, pero bueno, parece que pretenden hacer una especie de bosque vertical y tal, pero no sé yo si eso funcionará. Bueno, esto es un jardín vertical. Estos son, ¿ves lo que decía de los tiestos? ¿Esto es un jardín vertical? O bueno, unos tiestos colocados aprovechando sus botellas de tal. Bueno, es un poco... Vale. A ver, los jardines verticales son una vieja historia. He visto muchas casas que tenían su hiedra, sus enredaderas en las paredes y que se pegaban a las paredes y tal. Bueno, pues en el fondo
no es un jardín vertical porque las plantas están desde el suelo, van subiendo por las paredes, pero al final lo que hacen es ocupar ese espacio, ¿no? Vertical y, bueno, pues esto reduce muchísimo, muchísimo. No sé si habéis estado alguna vez en una casa donde esas típicas de piedra contienen por las enredaderas en las paredes. Bueno, pues eso reduce muchísimo el calor dentro de las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, estos son en el suelo y van subiendo las plantas y se ponen las paredes. Bueno, se pueden montar por guías, todo esto es un ejemplo de jardín. Con plantas se puede hacer, imaginaos todo lo que se puede hacer, ¿no? Se plantan y por guías se pueden ir subiendo hasta donde queráis, en el fin de más allá. Plantas colgantes, iguales. Arriba, se ponen arriba, se dejan que caigan hacia abajo. Es justo lo contrario que lo de las enredaderas, ¿no? Que son desde abajo. Imaginaos, aquí tienen una acera abajo, no se puede poner en el suelo nada, porque no hay forma de plantar ni una sola planta en el suelo, pues no hay lugar, no hay sustrato. Bueno, pues aquí la solución que han dicho, pues mira, arriba ponemos unos contenedores y plantamos las plantas arriba y las dejamos caer por abajo. Esto es un edificio muy famoso de Barcelona. Yo lo conozco personalmente, el que conocéis es Planeta. Está ahí en la Gran Vía de Carlos III, en Barcelona. ¿Vale? Esos son edificios con cinturón de jardineras. Es un poco también la idea de la vaguada, ¿no? O sea, del edificio que alrededor se ponen pues, jardineras y se colocan. Bueno, pues eso, digamos que en el fondo es intentar naturalizar las ciudades de alguna manera, ¿no? Y evitar ese impacto visual en algunos casos. Bueno, esto también es un jardín vertical, ¿no? Lo decía que, bueno, hay mucha costumbre de ponerlo. Bueno, pues todo esto al final te va dando ideas, te vas colocando, vas viendo cómo la gente se coloca en sus balcones, sus historias y tal. Esto es un jardín vertical o un tejado verde. Bueno, pues no, es un talud plantado, no penséis que es otra cosa. Al final todo esto te lleva a que vas pensando cómo podemos hacer una cosa distinta y al final pues dices, vamos a empezar a tapar muros completos, pero no tengo ni sustrato arriba ni sustrato abajo. ¿Cómo lo hago? Pues colocando unos sistemas modulares donde pones o bien sustrato neutro con fertilización o bien un sustrato clásico de turba, una mezcla de turba. ¿Vale? También se puede poner en el interior. El interior tiene una historia. Es muy bonito, pero el consumo eléctrico tenéis que tener luces para que las plantas sobrevivan, ¿sabes? Entonces, bueno, esto ya sigamos, es un poquito ya un capricho. A ver. Este jardín es nuestro. Esto es el sistema modular que habéis visto que hemos plantado en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues ese sistema vale tanto para el suelo como para los jardines verticales. Esto se planta bajo unas mesas y se diseña en el ordenador, se diseña por manchas con distintas especies. Se utilizan especies que tengan poco consumo hídrico porque esto se riega por exudación. Y estos se cuelgan de paneles, se cuelgan y por exudación, por gravedad, el jardín se pega entero, ¿no? Entonces, ¿qué especies elegimos? Nosotros, como somos muy forestales, solemos elegir especies autóctonas, ¿no? Sobre todo aromáticas, labiadas, cespitosas, pero sobre todo naturales, para que tengan poco consumo hídrico, ¿de acuerdo? Luego sí que tienes que elegir otras especies que no te las encuentras en el campo, por así decirlo, para romper el continuo de colores verde y poner pues, manchas rojas, amarillas. Pero se utilizan sobre todo, igual también se pueden plantar sedums que de jardines de terrazas de cubiertas vegetales, se ponen también en vertical
y entonces se van plantando de tal manera por manchas que cuando van floreciendo de distinta manera, en distintas épocas del año, en distintos meses o quincenas, va cambiando el jardín, va cambiando de colores. Y de eso se trata, ¿no? De hacerlo bonito. En este caso, esto es un panel sónico porque los vecinos no querían ver cómo descargaban los camiones del Mercadona. Entonces los vecinos pusieron el grito en el cielo y se les puso este jardín, que tiene unos 55 metros cuadrados, que veis las dimensiones de largas que tienen. Ahí detrás se mete un tráiler y no parece que esté ningún tráiler ni nadie descargando. Pues en el fondo la empresa, en este caso Mercadona, optó por esa solución, ¿no? Podría haber cogido y haber puesto un panel sónico gris y ala, no ves el camión y no te hace ruido, pero es feo. Bueno, pues en este caso además te estoy poniendo un jardín para que lo veas bonito. Hay varios tipos, ese está hecho por módulos, y hay también por gaviones. Se puede construir los gaviones en la pared, se rellenan de sustrato y se plantan in situ allí las plantas, ¿vale? Pero en el fondo, en vez del módulo, de ir colgando módulo a módulo, tú pones primero todo el jardín y luego lo plantas con andamios o bien con maquinaria elevadora y vas plantando las plantas. Te diseñas un plano, un dibujo, para que sea o por manchas o por... Aquí se puede utilizar también incluso de colores distintos las plantas y hacer tu propia publicidad. En este caso aquí han puesto con letras de metal, pero eso se podría hacer en más grande diseñándolo con plantas de distintos colores. Bueno, esto digamos que ya son sistemas que hay comerciales que podéis utilizar y que los hay. Bueno, esto lo venden en el Airbnb. Esto para un jardín para tu casa es textil, se planta, y entonces si tú pones el riego aquí arriba, por toda la tela se transmite el agua y las plantas se cogen el agua ellas que necesitan y lo que sobra al desagüe. ¿Vale? Estos, bueno, ya os digo, en las dimensiones de los sustratos que necesita una planta para vivir. Bueno, en un jardín horizontal, una pradera natural con 15 centímetros, un césped funcionaría. Un arbusto, una cosa así, esto digamos que lo puedes trasladar también a las cubiertas vegetales, ¿no? A partir de 20 centímetros, un arbusto bajo y el césped podría también, necesitas 20 centímetros. Claro. Ya un arbusto hasta 3 metros, por lo menos 30 centímetros. Bueno, así, ¿no? ¿Qué pasa? Que los jardines verticales en la pared, normalmente una pared tiene una resistencia, no es como un tejado, tiene 80 kilos por metro cuadrado, una cosa así, pues en la pared. Entonces, se utilizan plantas y se utilizan un sustrato pequeño, de dimensiones de unos 15 centímetros, 10 o 15 centímetros, el grosor, y se pueden plantar plantas de poco requerimiento hídrico, que es lo que nosotros utilizamos, pero que hacen su función y crecen y se mantienen perfectamente. Para que veáis, estos son romeros, estos es del monte. Fijaos el suelo que necesita un romero. Nada. O sea, pues con 15 centímetros un romero vive perfectamente. O sea, le sobra sustrato. Él mismo se compensa la parte aérea con la parte radicular. No necesita tampoco mucha poda, una poda ligerísima al otoño y se acabó. Bueno, pues para hacer un jardín vertical tienes que tener de riego, un desagüe, cobertura, los áridos, iluminación. Puedes poner todo, todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, básicamente los módulos y el riego para que funcione. ¿Vale? Y por supuesto, no equivocarse en la elección de las plantas. Dependiendo del sustrato, de la profundidad, pues puedes utilizar aromáticas, clases, tapitantes, colgantes. Estas plantas, estas primeras, con 15 centímetros les sobran. Los trepadores a lo mejor necesitan algo más, pero 15 centímetros les sobra el sustrato.
Ya sus arbustos pequeños árboles necesitarían mucho más sustrato, ¿no? Eso ya te irías a las cubiertas vegetales. A ver, para las cubiertas extensivas, lo que decía, se utilizan sedums, vivaces, gramíneas, cosas así, ¿no? Satureja. Todo esto son plantas que encontráis en el campo, en España. O sea, no penséis que es que estos son plantas de trópico, ni nada. Esto está sales al campo y las encuentras. Y nada, simplemente no equivocarse. Esto me voy a reiterar la idea, que no te puedes equivocar en las plantas alérgicas. Bueno, jardín tiene la parte viva, que son las plantas y los elementos inertes, ¿no? Que son las estructuras, los soportes y las plantas. Esto es un jardín vertical. Fijaos, aquí, ¿veis esto? Esos son 15 centímetros, no son más. Y mirad la densidad que tiene. No necesita mucho más para subsistir. ¿De acuerdo? Y nada, ¿qué objetivos tienes que cumplir con los jardines verticales y con las cubiertas? Pues tienes que tener cuidado los aspectos arquitectónicos, la capacidad de carga, los accesos, las dimensiones, la sombra, la orientación del jardín, si es vertical. Si es norte, tienes que utilizar unas plantas que resistan mucho más el frío. Si es sur, tienes que utilizar unas plantas que resistan muchísimo más la insolación y el calor. El resto son cosas técnicas que son según la instalación donde vaya a ser. ¿Vale? Y eso ya os he explicado, que son las cubiertas extensivas, donde centímetros tiene de grava, se pone, estas son las composiciones, más o menos, ¿no? Pensar en la diferencia. Mira, una cubierta extensiva de 10 centímetros tiene 120 o 50 kilos por metro cuadrado, ¿no? Con la grava, 95 150 kilómetros. Pavimento de terrazo. Cubiertas intensivas. Fijaros en los 200 a 500. O sea, esto es lo que tendría que soportar para poder instalar una cubierta. En las paredes, ya os he dicho que son 80 kilos por metro cuadrado. Y imaginaos para poner un parking que pueda rodar para 20 vehículos, 500 kilos por metro cuadrado. ¿Vale? Más el margen, supongo, de error que tiene que tener. Primero se instala, se impermeabiliza la cubierta, se hacen pruebas de estanqueidad, como podéis ver, y cuando ya ve que no pierde agua, se procede a la instalación de la capa delante, el filtro. ¿Vale? Esto que veis aquí son unos sistemas para evitar que se corra la tierra. Ya, puede ser el jardín aumentar la profundidad del sustrato, donde lo quieras puntualmente, ¿no? Esas son las jardineras de toda la vida, tampoco tiene mucha complicación. Vale, en un jardín vertical más o menos puedes poner una densidad entre 16 y 64 plantas por metro cuadrado. Bueno, en un jardín vertical y en la cubierta. ¿Qué pasa? La gente le gusta tenerlo de golpe. Yo quiero tenerlo muy tupido, muy tapado de golpe. Bueno, pues nosotros consideramos que hay que tener un mínimo que es necesario y hay que pensar que luego las plantas crecen. Entonces puedes pasarte de densidad y al final te da más problemas que soluciones porque tienes que andar o recortando de más o quitando plantas que has plantado más. Al final la planta crece. Por eso es fundamental no solo la densidad, sino el saber las dimensiones que va a coger la planta en el futuro. ¿Vale? Y luego los jardines esto pues es estos y puedes utilizar. ¿Vale? Y nada, planificar lo que necesitas, lo que se dice, los accesos y nada, y ver con el cliente qué es lo que necesita en cada momento, en cada sitio y ver lo que se puede instalar.
Los jardines verticales tienen que ver el sistema de anclaje y la colocación, la plantación, que puede ser in situ o previa. Previa es interesante con el sistema modular. In situ ya os he dicho que es subiéndote y colocando en la plantación. Pues sí es fijo, ¿de acuerdo? A nosotros nos gustaba más el sistema modular, ¿por qué? Si hay algún problema, alguna historia, uy, es que resulta que hay humedad, que no del jardín, porque entre el espacio, entre la pared y los módulos se deja un espacio para que haga el mismo efecto que en las cubiertas. Cuando la planta saca la raíz fuera, le da el oxígeno y se autorrepica. Eso se llama autorrepicar. Entonces se muere la raíz y no llega a la pared y no te provoca problemas. Problemas que te provocan los jardines de las plantas trepadoras, la hiedra famosa que se te mete por la ventana, por los huecos, etc. Pues con un jardín modular vertical ese problema no lo tienes, porque él mismo se autolimita. Y luego el sistema de riego. Como es vertical, en invierno aunque llueva hay que seguir regando. Menos, porque la humedad ambiental lógicamente también influye, y nada, se riega por cortina para que descienda el agua hasta abajo y ya está. El agua se puede recuperar, se pueden poner sistemas de reutilización del propio agua. Se pone un filtro y un agua recirculante y se recircularía el agua y con una boya de tal manera que cuando se acabara en el depósito, porque al recircular se absorbe todo el agua, automáticamente tomaría agua de la red. Bueno, el sistema de desagüe, que vaya al desagüe. Sí, hay sistemas que según la dimensión del jardín, hay jardines que no merece la pena poner un sistema de recirculación, ¿no? Y el sistema de control del jardín se riega es ajustar al máximo el riego y debajo ver el agua que gotea. Y así sabes que todo el jardín está húmedo, aparte de cómo lo barro físicamente. Y luego, bueno, la terminación, los acabados, el cajeado, hay que hacerlo bonito, ¿no? Porque tú lo plantas, pero luego hay que ponerlo bonito, acorde con el edificio, el color de los marcos que pongas alrededor, etc. Y nada, comprobar y comprobar que el desagüe funciona, pero vamos a suponer que el desagüe funciona. Más o menos se colocan unas mangueras exudantes cada 1,5 metros, 2 metros de altura, para que se distribuya bien el agua y el riego se transmite por el propio sustrato. Ya está. Y nada, eso ya son aspectos técnicos, se conecta con microtubo a la tubería principal y ya está. Siempre que sea posible, se abre, bueno, esto es como todo el sistema de riego. Se hace una doble conexión para que haya una compensación de presión y no, si tienes solo un pinchazo en una tubería, te puede estallar esa tubería, aunque se pone el limitador de presión, pero puede ocurrir que en un golpe de ariete se te vaya una conexión. Y nada, y ya depende de las dimensiones, pues se ponen 1 o 2 programadores o 2 válvulas, 3 válvulas, las pistas que necesites para que vaya regando por fases. Y en todo hay que instalar un filtro de reducción de presión. Y esto es por módulos, como se decía el jardín. Entonces, cada X es una plantita y tú aquí te colocas, pues aquí voy a colocar tal planta. Aquí vas colocando las plantas, así te haces el plano, el diseño, se planta y a partir de ahí se obtiene el resultado final, que sería por manchas. Bueno, pues muchísimas gracias. Más o menos espero no haber sido demasiado críptico, perdón. Y creo que, sobre todo, que no haya sido demasiado denso, ¿no? He intentado no meterme mucho en aspectos muy técnicos, pero simplemente destacar los beneficios de este tipo de jardinería. Jardinería que, ya os digo, evidentemente no es barata, ¿no? Esto, una comunidad de vecinos en particular, tiene que sobrarle mucho el dinero para poder acceder a este tipo de jardinería. Pero sí que hay empresas que por imagen y porque necesitan
cubrir unos metros cuadrados de superficie verde de jardinería para que, en este caso, pudieran funcionar. Como por ejemplo, hay supermercados que para que poder abrir ese supermercado le exigen tener una superficie verde. ¿Cómo has solucionado eso? Pues matando un tiro, montando una cubierta vegetal o montando un jardín vertical. Te ayuda a tu imagen, ayuda a la imagen del entorno, de los vecinos, ayuda a la isla de calor, reduciéndola, te ahorras en electricidad, en aire acondicionado, en calefacción y además te dan esa licencia que necesitas para poder operar. Bueno, pues muchísimas gracias. Javier, por favor, sí. hemos hecho alguna pregunta a través del chat. Sergio Beltrán nos pregunta cómo nos aseguramos que las raíces no van a dañar el forjado. Ya os he dicho. ¿Cómo se llama? Sergio, muy fácil. Ya os he explicado que se instala una capa que es como una huevera, ¿vale? Pero que tiene unos agujeritos. Cuando la raíz pasa, le entra el oxígeno, se deja un hueco de tal manera que entra ese oxígeno por debajo y entonces mata la raíz. Eso se llama autorrepicado. En los viveros forestales, no sé si se ha observado, cuando en los viveros de producción se ponen las plantas en alto, de tal manera que cuando la planta echa la raíz por debajo, la raíz se muere sola, pasa por debajo, siempre tiene un agujerito, tanto para que baje el agua y drene y no se encharque y no se pudra la raíz por asfixia, no muera la raíz por asfixia, o se pudra la raíz por exceso de agua, y además cuando sale la raíz se autorrepica, se poda ella sola, de manera natural. Todas las raíces, cuando tú plantas, tienes que poner muy bien el sustrato de cualquier planta, ¿no? Hagas el tipo de plantación que hagas. Pegarlo bien a las raíces para que no le dé el aire. Si le dé el aire, se muere la planta. Tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Por eso se pisan las plantas cuando se plantan. Tanto una plantación de cualquier tipo, la jardinería forestal, se pisa para que el sustrato, la tierra, abrace bien esas raíces. Y aparte se da un riego de asentamiento, que se llama, para que esa tierra se pegue completamente a las raíces y no le dé el aire, porque si le da el aire se muere la planta. A ver, te traslado otra pregunta de Maribel. Cuando las jardineras se colocan en tejados, ¿recomiendas impermeabilizarlas siempre? Sí, puede ser, sí. Si no tienes el tejado impermeabilizado, sí, impermeabilizar el tejado sí puede ser, porque claro, tú sabes las goteras que puedes tener. Piensa que esto se puede instalar en cualquier tejado, ¿no? Pero previamente tienes que intentar saber si tiene algún problema de la cubierta de humedades. Entonces, yo sí que lo impermeabilizaría. Salvo que haya, ya te digo, eso tienes que estudiarlo justo antes de instalar esas jardineras. Tienes que ver cómo está el tejado, qué condiciones está el tejado. Por eso cuando se instala un jardín de esas dimensiones, se hacen pruebas de estanquidad, como has visto esa foto, que es que bueno, de hecho, aquí se hizo en el Mercadona de General Martínez Campos, se tuvo una semana la cubierta llena de agua, y no perdía ni una lágrima de agua, ni una gota. Pero claro, es que hay que hacer una prueba de estanquidad. Es que imagínate que empieza a caer el agua del riego. O sea, eso es conveniente ver si tiene humedad el vecino de abajo. Si eres tú, pues te recomiendo que la impermeabilices de alguna manera. Y sobre todo también, si ves que no puede ser, controlar muchísimo el riego y ver que los desagües corren bien. Una más, de Jesús Valverde. ¿Se puede cambiar o eliminar el tejado tradicional por este tipo de cubiertas? Para un chalet familiar, casa o vivienda, ¿es posible? Sí. Sí. Hay más. ¿Es posible en muchas zonas de España? Sí, puede ser, pero todo esto al final es económico. Esto es como todo. Sí se puede. De hecho, nosotros hemos hecho un proyecto para un jardín aquí en la zona de Aravaca. Bueno, sabemos el poder adquisitivo que por esa zona de Aravaca y un poco de esta zona. Y sí se puede. Pero claro, al final tienes que hacer obra. Tienes que ir al tejado y hacer un forjado plano. Y realizarlo y hacer el jardín. Pregunta si es muy cara la instalación y posterior mantenimiento. El mantenimiento es muy sencillo. Dependiendo del tipo de planta que pongas, lo tendrás que gastarte más o menos. Si pones una cubierta extensiva,
te gastas poco dinero en mantenimiento. Si pones una cubierta intensiva, tienes que ir a un jardín de la calle, que tienes que estar podando los arbustos, los árboles, tienes un trabajo. Y claro, esto es como todo, al final hay sitios, tienes que ver el acceso. Tú piensas que hay jardines, hay sitios donde no hay acceso con una escalera, para luego tienes que pensar en el acceso posterior. ¿Cómo subes a mantenerlo? Si es una cubierta donde no puedes subir a mantenerlo, tienes que subir por una claraboya, pues yo te recomiendo que pongas un jardín extensivo, que tenga muy poco mantenimiento. Lo puedes subir 2 veces al año de sobre. Pues esas son todas las preguntas que nos han llegado. Bueno, eso es que se han debido quedar tranquilos y han debido entender un poco la charla. Pues muchas gracias, Javier, por tu aportación. Ha sido muy interesante y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han estado al otro lado de la pantalla esta tarde. Esperamos que os haya parecido muy interesante. Nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo. Gracias a todos. Venga, hasta luego.